Hola, bienvenidos sean a este video. Bueno, volvemos al formato usual, reseñar videojuegos. ¿Qué? Ah, sí, no hay estética blanco y negro por ahora. Digamos que estoy probando algo. Como sea, toca hablar de otra franquicia, una indie en este caso, Momodora. Esta fue creada por Erdane, un desarrollador de Brasil que creó el estudio Bomb Service. Si bien es una franquicia de nicho, tiene sus fans, pero varios, incluyéndome, comenzaron con Momodora Reverie Under the Moonlight, el cuarto juego de la saga, para después conocer los anteriores, y debido a que me gusta mucho y que la entrega final de la franquicia saldrá pronto, empezaremos esta nueva serie de videos con Momodora 1, el original que lo comenzó todo. Salió en 2010, exclusivo para PC, a través de la plataforma itch.io. De hecho, es completamente gratis, con la opción de donarle a los creadores. Antes de iniciar la reseña, les aviso que voy a spoilear todo, por si les interesa. Así que, echémosle un vistazo a Momodora 1. Visualmente se ve bien. Me gusta el pixel art, el detalle en los escenarios y el diseño de enemigos. Pero futuros juegos se verían mejor, al ser más detallados y poseer animaciones más fluidas. Pero eso es porque ya tenían un presupuesto mayor por las ganancias de títulos antiguos. Hey, la primera entrega para hacer un juego independiente gratuito hecho por un grupo pequeño, creo cumple bastante bien. Mi crítica más negativa sería su estética. Al ver el juego, algunos pensarán Escape Story, y con razón. De hecho, fue una de las inspiraciones de este título. Y no solo en su estilo visual. La mayoría del juego ocurre en una cueva con escenarios muy típicos, similares a los de Cave Story. El universo de Momodora es, de hecho, interesante, pero no se ve mucho aquí. Futuras entregas seguirían la misma estética, pero con escenarios más distintivos, que le darían más una identidad. Vamos, el juego habla de doncellas con poderes sagrados que luchan contra espíritus malignos. Y eso es presentado visualmente ya en Momodora 2, con estatuas de guerreras anteriores, a las cuales les rezas, por ejemplo. Momodora 1, por desgracia, no posee mucho una identidad visual. Cualquiera que no conozca la franquicia y vea un screenshot del juego, seguramente dirá ¿Escape Story? Por lo tanto, sí, me gusta lo visual, pero no creo sea espectacular. También el juego tiene un flash blanco rápido cuando tomas objetos o en la pelea final, que afecta toda la pantalla. Y este puede ser peligroso especialmente para gente sensible a la epilepsia. En este video edité esas partes bajándole el brillo lo más que pude, así que no deberían tener problemas. Si es el caso, avísenme. Y también ténganlo en cuenta si deciden jugar este título. No lo hagan si sufren de esa sensibilidad, ¿de acuerdo? Gracias a mi amigo Rayman Mago por advertirme esto. Sigamos. El soundtrack sí me gusta. Es el único de la franquicia que es chiptune de hecho. Tiene temas pegadizos que van muy bien con el juego. Bueno, ¿de qué trata el juego? Como dije antes, va de sacerdotisas que básicamente hacen ritos, eliminan el mal, etc. Sin embargo, uno de estos rituales involucra el sacrificio de otra persona. Isidora Doralina, o Dora para abreviar, perdió a su madre debido a uno de estos rituales. Eso la lleva a una cueva, porque hay una leyenda de que en las profundidades de esta hay un tesoro que permitiría revivir a su madre. Al explorarla resulta que la leyenda era falsa y fue inventada por... ¿quién es esta? Ah, cierto, Lamia, la reina del inframundo. Dora la destruye, logra ver a su madre de nuevo en forma de espíritu, pero ella le informa que no puede volver a la vida, porque murió por un bien mayor,
y lo único que puede hacer es teletransportar a Dora a las afueras de la caverna. El juego da para explorar temas como la pérdida, pero no lo hace. Está bien, no es lo que quiere el juego. La historia se cuenta de forma bastante simple. Solo hay una intro y después nada hasta la pelea final. Es más, Dora no posee ni un solo diálogo. Sigue la línea del personaje principal mudo sin personalidad. En futuros títulos ahondan un poco más en ella, como su personalidad o conflicto que tiene con las creencias de su clan. O sea, sacrificaron a su madre. Pero aún así prosigue con su labor como doncella. Pero en este título per se, la historia está más que nada para contextualizar el juego, sin profundizar mucho. Hora de hablar del gameplay. Momodora es un side-scroller. Te mueves a la derecha e izquierda, saltas y atacas, bastante simple. Posee buenos controles y una buena variedad de armas. Cambias de una a otra con presionar un botón, como en Mega Man por ejemplo. Tu arma por defecto es una espada de hoja, con un alcance bastante pobre. Es un arma cuerpo a cuerpo, ¿ok? Pero todas las demás armas que adquieres después son de disparo, y su daño, si bien es menor por temas de balance, no es mucha la diferencia a decir verdad, por lo que prácticamente la Leaf Blade se vuelve obsoleta al obtener cualquier otra arma, salvo por situaciones muy específicas, pero 95% del tiempo usarás una de largo alcance. El juego es de ir avanzando de nivel en nivel, acabas con enemigos, saltas obstáculos, lo usual. Me gusta el level design, no es espectacular pero no se siente repetitivo, y de hecho da un buen desafío. Las áreas, eso sí, no poseen mucho un gimmick, son algo vanilla en ese aspecto, y hubiera ayudado a darle aún más variedad al juego. Claro, tienes los interruptores que hay que activar en ciertas partes, pero no son exclusivos de un nivel. Lo único que se me ocurre son estos tipos exclusivos del nivel 5, que lanzan burbujas que te empujan, siendo algo molesto. El juego no es súper difícil, de hecho parte algo fácil, pero sí va aumentando su dificultad progresivamente, al punto de que los niveles finales pueden llegar a ser un reto. Me gusta. La variedad de enemigos es decente, y van añadiendo al menos uno en cada nivel si mal no recuerdo. Cool. Son simples con un patrón bastante preestablecido, pero funcionan. Mi problema es que a veces el enemy placement es un poquito cuestionable, como estar muy cerca de cambios de pantalla o colocarlos detrás de muros, porque ellos pueden dispararte a través de estos, pero tú no, salvo que uses el boomerang, el cual no hace mucho daño. Ah, cierto. Además de las armas, tienes herramientas secundarias, por así decir. Un boomerang que traspasa paredes y se usa más que nada para activar interruptores. Y un escudo que crea 4 orbitales alrededor tuyo para protección. Y eso es todo, solo 2. Armas tienes como 5. Aunque, bueno, está bien, es un juego pequeño. Si sabes lo que haces, lo puedes terminar en menos de una hora, o incluso 30 minutos, que está bien para mí. Suena como un plataformero simple pero divertido, ¿verdad? Pues tiene sus problemas. Las armas no están muy balanceadas. Ya hablé del cómo la espadita de hoja se vuelve casi irrelevante, pero las armas de fuego tampoco son muy distintivas una de la otra de hecho, salvo por el lanzacohetes con misiles rastreadores, con un homing algo raro. Las demás es solo disparar balas hacia adelante, y cuando adquieres la SSA, te quedas con esa porque es la mejor arma del juego. Dispara súper rápido y hace bastante daño. Solo detesto el cómo la pantalla tiembla con cada disparo, pero hey, hace más daño que la cresta, haciendo inútiles la primera pistola y la automática. También hay rutas opcionales con tesoros en estas, o incluso están escondidos por ahí en el camino regular. ¿Suena cool? Bueno, hacen nada. Literal solo existen. Hacen nada salvo contribuir un poco al mundo del juego. Pero eso no es una motivación suficiente. O sea, ¿por qué chucha iría tras estos? No dan habilidades o algo. Los obtuve casi todos, eso sí. Cool.
Hablando de motivación, acabar con enemigos te da nada. No dropean HP para curarte o munición. Todas las armas tienen munición infinita. Así que no hay razón para el combate salvo para quitártelos de encima. Momodora 2 arreglaría esto solo un año después. El jefe final, único jefe del juego de hecho, no está mal. La primera fase es esquivar sus ataques y jugar tenis devolviéndole su ataque con tu espadita de hoja. Aunque el juego te dice nada, recuerdo jugarlo por primera vez hace años y no saber qué chucha hacer. Sus otras dos fases, te quedas en este lugar a dispararle, te mueves a veces para evitar sus proyectiles, fin. Es algo decepcionante de hecho. Una queja menor es que no acepta controles de forma nativa, solo teclado. Incluso la página del juego en itch.io te sugiere usar un programa externo para poder usarlo, pero es un juego gratuito así que Está bien, supongo. Entonces, ¿cómo nos queda Momodora 1? Es ok, lo recomiendo para pasar el rato. Se nota bastante que fue el primer juego de la franquicia, pero aún así un sólido primer paso. De hecho, los demás juegos mejorarían la fórmula ya establecida aquí, pero lo veremos luego. Eso sería todo por ahora. El siguiente video será Momodora 2, o la tercera novela de Profesor Layton, que aún no termino de leer porque, bueno, estuve ocupado hace un tiempo atrás. Si jugaron Momodora 1, dejen su opinión en los comentarios, como siempre. Y díganme si les gusta la nueva estética. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.